Hay momentos en los que nos sentimos solos. Sentimos que las personas a nuestro alrededor nos han dado la espalda. Sentimos que nuestra familia no nos apoya. Y es ese momento en el que nos sentimos más frágiles, más débiles, más vulnerables para todo. Si llega un comentario negativo, lo vas a tomar muy a lo personal, porque literalmente estás destruido por dentro. Y buscas una y otra manera de poder surgir y estar bien, sentirte bien contigo mismo. Me ha pasado. Y es algo que no es muy bueno, porque debemos entender que somos personas únicas. Todas las personas son distintas y eso es lo que nos hace únicos. Hay momentos en los que simplemente quieres dejarlo todo, dejar tus proyectos, dejar todo lo que tienes que hacer, simplemente para poder concentrarte con lo que estás sintiendo, poder hallar la manera de sentirte mejor. Las hay, muchas formas. Busca un hobby, haz algo que te apasione. Incluso si nadie te apoya, no importa, sigue haciéndolo. Si quieres estudiar diseño gráfico, medicina, biología, lo que sea, si en tu casa te dicen no vas a estudiar eso porque es una carrera que no tiene futuro o porque no hay dinero suficiente, no te vayas a quedar con, bueno, tendré que buscar otra cosa que hacer. No, no lo hagas. Para ahí y ponte a analizar la situación. Tal vez la economía no esté bien, tal vez tus seres amados no te apoyan, ellos quieren que estudies otra cosa distinta, pero tú te apasionaste fue por esa carrera, por ese proyecto, por esa cosa que tanto anhelas. Lucha por él. Si tu familia te da la espalda, no importa, lucha con tus medios. Si necesitas dinero, trabaja, haz postres, véndele a tus amigos. Hay miles de formas de poder ganar ingresos. No es de que te pongas a trabajar 24 horas a los 7 días de la semana, que no descanses, que no tengas tiempo para estudiar, que no tengas tiempo para nada. No, lo ideal es que tengas el tiempo para hacer tus cosas, pero al mismo tiempo le des su espacio a trabajar o a hacer ese proyecto que te está generando ingresos. ¿Por qué? Porque es tu futuro, no es el futuro de tus padres, no es el futuro de tus tíos, no es el futuro de tus amigos, es tu futuro. Entonces, ¿quieres estudiar algo? Lucha por ello. ¿Quieres ganar ingresos? Ya sabes qué hacer. Busca una manera que te sirva. Tendrás tus propios ingresos, podrás concentrarte en hacer las cosas. Si tu familia no te apoya, simplemente respira y diles, yo puedo, así no me apoyen. ¿Por qué? Así le estás demostrando a tu familia tu madurez, tu forma de ver, tu forma de que no importa si estás solo, tú amas esa cosa que estás haciendo, ese proyecto, esa carrera. Eso es lo que ven las personas. Esa decisión que tienes por tomar eso y hacerlo propiamente tuyo. Hay momentos en los que las personas entran en crisis. Hay momentos en que ya no quieres más, quieres alejarte de todo el mundo y esa no es la solución. Busca una persona que sea muy cercana a ti. O incluso, coge una cámara y desahógate. Di todo lo que estás sintiendo. Desahógate, grita, llora si es necesario. Pero desahógate. No te quedes con las cosas dentro, porque esas cosas solo te hacen daño. Libérate de todas esas ataduras. Peleaste con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tus padres. No te vayas a dormir sin haber pedido disculpas. Porque ese sentimiento te va a seguir atormentando noche tras noche tras noche. Y así, digamos, las cosas se solucionaron, entre comillas. Las cosas van a seguir mal dentro de ti. ¿Por qué? Porque dentro de ti va a haber ese algo que te dice, peleaste por una bobada, no pediste perdón, y eso te va a torturar día a día. ¿Qué es lo mejor? Cuando ya todo esté relajado, sienta a las personas con las que discutiste y diles lo que realmente sientes, porque te molestaste, porque estás de esa forma, porque estás actuando de una manera muy fría y apartada de ellas. Y llega una solución. Di que te molestó ciertas actitudes o que tú tomaste unas actitudes erróneas porque creías alguna otra cosa que también era un error. Acepta tus errores, acepta que te equivocaste
Y así las personas van a aceptarte aún más. ¿Por qué? Porque las personas van a ver que eres una persona que no importa que la haya embarrado, pero aprende de sus errores y quiere seguir mejorando. No quiere quedarse estancada en un error de que la embarró y se quedó ahí, listo, no nos volvamos a hablar, no nos veamos, dejaste de existir para mí. Esa no es la solución es hablar con esa persona, aceptar tus errores. Si esa persona también se equivocó, aceptar también los errores de ella y que tú lo perdonas, tú la perdonas, no importa, pero que en ti mismo sea una paz, que tú digas, me dolió, pero prefiero perdonar que seguir sufriendo por dentro. Perdona a las personas, porque tal vez hoy no las vayas a necesitar, o tal vez nunca más las vayas a necesitar, pero no sabemos, de aquí a mañana les pasa algo y al primero que nos va a doler será a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que pudimos haber hecho algo, pudimos aconsejarle si hizo alguna locura, si tomó una mala decisión, y todo por un pequeño error. Todas las personas tienen un gran impacto en la vida de las demás, solo que hay que saber hacer el impacto, no dejar un mal impacto, no dejar una mala impresión, siempre la mejor. ¿Por qué? Porque esas personas van a ser las que te van a aconsejar cuando tú estés mal, ya que tú las aconsejaste, tú pediste perdón, esas personas van a velar que tú estés bien, que te sientas bien, que te sientas feliz. Esas personas valen la pena, esas personas son lo que más debes apreciar, las que debes tener entre las primeras personas en las que tú piensas. ¿Por qué? Porque esas personas de aquí a mañana tú les llegas a hacer falta, ellos te llegan a hacer falta y el tiempo no se devuelve. Pide perdón, arregla las cosas, lucha por tus sueños, no te quedes quieto. Sientes algo, estás molesto por alguna actitud, díselo a la persona. Mira, no me gustó que dijiste esto, tomaste tal actitud, díselo. Y así la persona entrará en razón y dirá, es cierto, tomé una mala actitud, no debía haber hecho eso. La persona va a cambiar y va a ser mejor aún, porque está aceptando ya sus errores, porque otra persona le ayudó a verlos, ya que ella no los veía, o si los veía no los aceptaba. Ahora que los ha aceptado, va a tratar de no cometerlos más. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Si una persona nos comenta, nos dice que hicimos algo mal, que dijimos algo que hirió a otras personas, pidamos disculpas, aceptemos nuestro error, analicemos lo que dijimos y recapacitemos. Si estamos realmente equivocados, pide disculpas a esa persona a la que lastimaste. Dile que no fue tu intención, pero arregla las cosas. Sea por una llamada, sea por un mensaje, sea en persona. Obviamente es mucho mejor en persona. Pero si no se puede, hay varias formas de hacerlo. Pero no te quedes con esas cosas que te llenan de mal. No te quedes triste porque te dieron la espalda, porque no te apoyan con algo que tú quieres. No importa, lucha tú, porque es lo que tú quieres, porque es lo que tú anhelas. Persigue tus sueños. No los dejes ir, porque esos sueños pueden cambiarte la vida. Tal vez las demás personas crean que no, que simplemente es un capricho, que lo quieres hacer simplemente por matar tiempo, pero no, eso te va a llenar a ti, y eso te va a apasionar más a ti, para cuando quieras estudiar otra carrera además, o quieras desempeñarte en algún trabajo en específico, vas a amar lo que haces. Porque incluso cuando te dieron la espalda, seguiste ahí, perseveraste, no te alejaste de lo que querías, de tu meta. Sí, tal vez tenías una meta a 5 años, no se pudo lograr, pero eso no significa de que ya no la vas a lograr. Eso significa de que tal vez no era el momento, de que necesitabas aún más tiempo para poder completar esa meta de lo mejor. Que ya no serán 5 años, serán 7 o 10 tal vez. Pero en algún momento la cumplirás, y cuando la cumplas vas a sentir una satisfacción dentro de ti, vas a sentirte completo, completa, lleno de esas cosas que incluso cuando estabas solo seguiste, porque eso es lo que nos hace especiales. No dejar de luchar por lo que queremos, no dejar de luchar por lo que soñamos, porque eso es lo que nos hace humanos. Yo soy Daniel Ocampo y gracias por ver este video.